El tipo abstracto de datos, la construcción de un TAD consta de dos fases bien diferenciadas. Entonces, la especificación, que es lo que van a hacer ustedes con lápiz y papel o en Word, lo que sea, no necesitan un lenguaje de programación para hacer la especificación formal de un TAD. Eso quiero que le quede claro. Yo le voy a decir, hágame un TAD, ustedes no necesitan llevar un lenguaje de programación. Lo único que ustedes tienen que hacer es agarrar su lápiz y papel y hacer la especificación formal. ¿Ya? Y luego viene la implementación, que ahí es donde yo llevo la especificación a un lenguaje de programación. Ahí elijo el lenguaje, el que ustedes quieran, donde quieren. En este caso, nosotros vamos a hacer en C#. ¿Ya? Pero la especificación formal e informal se la tiene que hacer previamente al programar. Entonces, no se vayan a... que yo algunas preguntas, ni siquiera le voy a decir en el examen usen su computadora, le voy a decir, hágame la especificación formal para el TAD conjunto y ustedes me la hacen, ¿ya? Y hacen sus operaciones y axiomas y ya está. Y si les digo implementar, ahí recién van a ir a programar, ¿no? Las características de un TAD no debe depender de su realización concreta, ahí está claro, es la característica, es decir, de un TAD no debe depender de su realización concreta, sino solamente de cómo queremos que sea su comportamiento, lo cual llamamos especificación. Entonces acá, por ejemplo, el TAD conjunto. TAD conjunto. Nosotros tenemos que imaginar, ¿qué es lo que quieren con el TAD conjunto? Y nos vamos a la teoría matemática que dice, ¿qué es un conjunto? ¿Qué operaciones podemos hacer con un conjunto? Podemos adicionar un elemento a un conjunto. Entonces ya tenemos que hacernos la idea. Los conjuntos están conformados por elementos. Estos elementos pueden ser personas, casas, números, no sé. Entonces, entonces existe el elemento que pertenece a un conjunto. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Puedo adicionar un elemento a un conjunto? Sí. Es una operación. ¿Puedo quitar un elemento a un conjunto? Sí, puedo quitar un elemento. ¿Qué más podemos hacer con los conjuntos? ¿Puedo hacer suma de conjuntos? Sí. ¿Puedo hacer la unión de conjuntos? Sí. ¿Puedo hacer la diferencia? Y así vamos empezando a sacar una serie de operaciones. Fíjense, pero no estoy programando. Lo único que estoy haciendo es, en la especificación formal, es cómo queremos que sea su comportamiento de nuestro TAD. ¿Bien? Y a eso es lo que se llama especificación formal. Vamos a ver que hay la especificación formal y de ahí la informal. Y una vez tengamos claro de qué es y cómo va a ser el comportamiento de nuestro TAD, recién nos ponemos a pensar, ¿y ahora cómo lo implemento en un sistema computacional? ¿Cómo lo implemento? Utilizo lista, utilizo arreglo, utilizo variable, utilizo cadena. ¿Cómo lo implemento? Y luego me pongo a pensar, ahora, ¿cómo implemento los algoritmos? ¿Cómo hago para adicionar un elemento a un conjunto? ¿Qué algoritmo voy a utilizar? Dependiendo de la representación que vamos a usar para implementar. Ahí utilizaré un arreglo, un vector. ¿No? Pero aquí todavía no pensamos en eso. Cuando hacemos la especificación formal, no pensamos en cómo lo vamos a implementar. Pensamos en cómo va a ser el comportamiento de nuestro TAD y a eso se llama especificación. Entonces, una notación que se puede, informal, por ejemplo, que se puede traer, hay varios, uno puede... ¿Y por qué se trata de tener una especificación formal? Por el formalismo, ¿qué sería el formalismo? Significa hacer algo de acuerdo a una norma, una regla. Porque podemos hacer especificaciones informales también. ¿Ya? Entonces, cada uno escribe como quiera su especificación. Puede escribir un texto, una carta, diciendo, yo quiero que mi conjunto sea así, esto, bla, bla, bla. Eso es informal. Pero sí también puede servir como documentación. Pero si yo le digo, escriban una especificación formal, informal del TAD conjunto, ahorita cada uno me va a escribir como quiere, ¿no? Con sus propias palabras, etcétera, etcétera. Entonces, no es la más adecuada. Entonces, la notación requiere y establece restricciones de uso. Es decir, hay una norma. Pues. Identifica los datos de entrada que se modifican. Calcula. Descripción textual del resultado de la operación.
requiere y modifique, y los parámetros de entrada y salida son opcionales y puede ser parametrizada. Esta es una anotación, o sea, acá se pone la operación, el nombre, el tipo de entrada, el tipo de salida. Hay que darle una normativa. Y podemos decir que la descripción de una abstracción se realiza con un lenguaje natural y son ambiguas e imprecisas. La anotación de la especificación es la parte que se debe tener en la especificación. El significado y tipo de cada parte, partes que pueden ser opcionales. Entonces, en resumen, la especificación tiene que tener una norma, tiene que tener una regla para que todos podamos hablar el mismo lenguaje y todos podemos escribir y leer y entender lo que el compañero lee, el otro puede también interpretarlo de la misma forma. Las especificaciones informales, por ejemplo, un ejemplo de especificación informal sería concatenar dos cadenas. Usted va a escribir seguramente, la operación se llama concat, entra A y entra B, que son cadenas, y sale C como una cadena. Y en calcular, ¿qué van a poner? La cadena de salida C es una nueva cadena que contiene los caracteres de A en el mismo orden, seguido de los caracteres de B en el mismo orden. Eso puede ser una especificación informal, fíjense. Otro escribirá de otra manera el texto, ¿ya? Y bueno, cada uno usando sus propias palabras. Sin embargo, las expresiones informales no nos ayudan mucho en cuanto a la uniformidad de las características de los TAD. Sin embargo, una especificación formal, ¿ya? La podemos entender todos, ¿no? Y una especificación formal, una de ellas es aquella que estamos presentando ahora, que consta de 4 partes. Todo TAD tiene que tener un nombre genérico, ¿ya? Nombre. O sea, tenemos que darle un nombre. En lo posible, nombres cortos, no nombres largos, ¿no? Tiene que tener un conjunto de datos que intervienen en la definición. Tiene que haber un conjunto definido. ¿Qué datos maneja? Boolean, entero, fecha. Tenemos que definir a qué conjunto pertenecen los datos que va a manejar este TAD. Y la sintaxis es la signatura de las operaciones. Entonces nosotros tenemos que escribir nombre de la operación, 2 puntos, conjunto de dominio que entra y conjunto, luego 2 puntos, conjunto de dominio, el símbolo, la flecha y un conjunto de resultados. En otras palabras, la operación suma recibe 2 datos. ¿Qué dominio tiene? Son en 2 datos enteros y devuelve un conjunto de resultados, un número entero. Por ejemplo, la operación resta reciba dos números enteros y devuelve otro número entero. La operación en la fecha, pues, la operación edad, por ejemplo. Entonces, la operación edad va a recibir 2 fechas, la fecha de hoy y la fecha anterior. ¿Qué me va a devolver? La edad es un número entero o un número fraccionario, dependiendo para qué lo necesitamos. Y la semántica indica el significado de las operaciones, qué restricciones hay, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con todos estos aspectos, ¿ya? Entonces, esas son las 4 partes que ustedes tienen que considerar para especificar cualquier TAD, para especificar cualquier AD. 4 partes: el nombre, el conjunto de datos que va a manejar, la sintaxis, que son las operaciones, y la semántica, que son los axiomas o el significado de cada una de las operaciones. Por ejemplo, vamos a ir al TAD números naturales. Y aquí vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo especificamos el TAD números naturales? Primero, tiene un nombre. Decimos, el nombre es natural. Y aclaramos acá entre paréntesis que los números naturales van del 0 al n, es decir, no incluyen los números negativos. Tenemos que ser precisos, por eso se llama especificación formal. Tenemos que ser precisos en ese sentido.
Conjunto. El conjunto es n, el conjunto de los números naturales, va a manejar los números naturales de 0 a n, y va a manejar el conjunto B, que es el conjunto de valores booleanos, es decir, falso y verdadero. Esos dos conjuntos es lo que va a manejar este TAD, solo eso. Los conjuntos de números naturales y el conjunto de valores booleanos. Y la sintaxis, aquí vienen las funciones que van a operar sobre este número natural, ya son. El 0 es un número natural. O sea, aquí hacemos la creación, decimos que el 0 es un número natural. La función 0 va a devolver el número 0 como un número natural, porque acá dice que n pertenece al conjunto de los números naturales. Acá lo hemos definido. El sucesor, la función, el sucesor de un número natural será otro número natural. ¿Es 0 un número natural dado? Nos va a devolver B, el conjunto de números booleanos. ¿Qué es B? O puede ser falso o verdadero. Estamos definiendo muy claro qué entra y qué sale y qué hace esa operación. Igual, dado dos números naturales, a la función igual me va a devolver un valor booleano que va a ser o es falso o es verdadero. ¿Son igual o no son? La suma de dos números naturales me dará otro número natural. ¿Ya? Entonces, esas son, y podemos, ¿qué otra operación? A ver, ayúdenme, ¿qué operaciones después de la quinta, qué otra operaciones podríamos ir adicionando? A ver, jóvenes, ¿qué otras operaciones acá hay? Aquí hay 5. ¿Cuáles más? Pues? Par, impar. Par, impar. Factorial. ¿Cómo sería? Par, mandamos el número n, ¿y qué va a devolver? ¿Cómo sería? B, booleano. Un booleano. Un booleano, ¿no? Booleano. Entonces, nosotros acá, yo voy a escribir acá algo que diga la 6, podríamos, o sea, así ustedes pueden ir, y esa va a ser la tarea que se va a dar. Es par, por ejemplo. ¿Qué va a recibir? Un número natural y va a devolver Falso o verdadero. perdón, este de acá, ¿no? Sí. Un booleano. Un booleano, ¿no? Ahí. Es par y es impar lo mismo, ¿no? O si no, nos negamos a esto, ¿no? Si no es par, es impar, ¿no? Podemos tener una sola función, nada más. Ahí no es necesario poner si es impar, ¿no? Si es par, devuelve verdadero, ¿no? Y si es impar, devuelve falso. Pues ahí mismo podemos tenerla, ¿no? Es igual, es par, y así podemos ir poniendo, fíjense, pero lo estamos haciendo. Fíjense si se dan cuenta, no estoy escribiendo texto, no estoy escribiendo, porque cada uno, sin embargo aquí estamos haciendo una anotación formal del TAD de las operaciones de la sintaxis. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos que abstraernos? Porque ahorita a mí no me interesa cómo lo voy a implementar, estas funciones en el lenguaje de programación. No me interesa eso. Es más, no me interesa si voy a entrar if, case, no sé qué es lo que voy a utilizar. Ahorita en la especificación formal lo que me interesa es cuáles son, qué datos va a manejar el TAD, números naturales, y qué operaciones se pueden hacer sobre esos datos. ¿Qué operaciones son? Cero, sucesor, es cero, igual, suma, es par, multiplicación, división, bla, bla, bla. Y vamos poniendo todas las operaciones, pero nos abstraemos de los detalles. Aquí no estoy pensando, es más, aquí ni siquiera yo podría decir que un programador debería estar acá haciendo, la puede hacer cualquier persona que tenga criterio de lo que son números. Un matemático podría hacer la especificación formal, pero ya la implementación la va a tener que desarrollar un programador. Pero aquí ya me está dando las operaciones que se pueden hacer con ese tipo de datos. Y a eso se llama un TAD. A eso se llama. Entonces ya estamos definiendo que todo así tiene que hacer. Tiene que tener un nombre, un conjunto de datos que manejan, que son los que se van a exponer acá en la sintaxis. También se llaman funciones, sintaxis o funciones se llaman. Por eso estoy poniendo acá al lado que pueden ser. ¿Ya? Semántica. La semántica, entonces, acá ya son, o axiomas, siguen, fíjense, bueno, va a ser 6, 7, 8, 9, 10. Acá son, o también se llaman precondiciones, ¿ya?
uno define para todo m y n, o sea, para todo número m y n que pertenece a los números naturales, se dan las siguientes situaciones. Es cero, el número 0 es 0. Por supuesto, eso nos va a dar true. Esa es una verdad, eso nos va a dar true. El sucesor es 0. El sucesor de un número n, si le aplicamos la función es 0, va a ser falso. Porque siempre el sucesor de 0 va a ser 1. Por lo tanto, si al sucesor de 0 le aplicamos es 0, como el sucesor de n me va a devolver un número distinto de 0, entonces desde ya esto es falso, ¿no? Todo esto es falso. Dice, es igual el 0 a un número natural cualquiera, porque acá estamos definiendo. Dice, es igual si el número natural es 0. En otras palabras, ¿es verdadero esto de acá es verdadero? Si el número natural es 0. Entonces, si yo igualo esto, me va a dar, esta igualdad o me va a dar falso o me va a dar true. Si n es 0, va a dar true. Y si n es distinto de 0, me va a dar falso. Esta expresión de acá. Otra exposición. Dice, el sucesor de n es igual a 0. Esto va a ser falso porque siempre este valor de acá, esto, siempre no me va a dar 0. Cuando yo ponga el 0 me va a dar 1. Entonces el 1 no es igual al 0. Y cualquier otro número que ponga va a ser distinto de 0. Por lo tanto, esta expresión es falso. Es igual el sucesor de n al sucesor de m. Va a ser igual siempre y cuando n sea igual a m. Si n es igual a m, entonces esta expresión es verdadera. Si esto se da, esta expresión es verdadera. De lo contrario, es falsa. Otro axioma, dicen. La suma de 0 con un número n cualquiera va a ser igual al mismo número, porque el 0 es el número neutro, ¿no? 0 más 1 es 1, 0 más 10 es 10. Entonces, la suma de 0 con cualquier número natural va a ser el mismo número natural que se dio. La suma del sucesor de m con n, aquí se da la propiedad conmutativa, que es lo mismo, sumar m con n y aplicarle el sucesor. Aquí se aplica la propiedad conmutativa. O sea, son axiomas ya definidos. No tenemos que probarlas. Todas estas expresiones son verdaderas, se cumplen, ¿ya? Entonces, así también podemos ir colocando más axiomas a nuestras especificaciones formales. Por lo tanto, jóvenes, fíjense que la especificación formal para el conjunto de números naturales es básica y se lo puede expresar, fíjense, sin tener un lenguaje de computación. No necesito, aquí estoy especificando mi TAD y después se lo va a implementar. Después lo vamos a implementar. Pero si no hacemos esto, si no hacemos esta especificación formal y nos vamos a programar, no vamos a tener los mejores resultados en la implementación de los TAD. Entonces hay que definir el comportamiento y sus operaciones de cualquier TAD que queramos desarrollar. A ver, para ustedes, les dejo ahorita este trabajo y ahí en el chat me pueden dar la respuesta a estas 5 preguntas. Vayan trabajando, miren. Hay 5, dice, para todo mn que pertenece a los números, ¿cuál es el resultado de aplicar las siguientes expresiones? ¿Ya? Entonces, vayan, respóndanme estas 5 preguntas. Ahí está su signo de interrogación y pónganme cuál es el resultado. ¿Qué da ahí? ¿Qué daría? Por ejemplo, es 0 igual es 0 sucesor de n.
¿Qué va a dar? ¿Falso o verdadero? La primera. Vamos, jóvenes. Falso. Falso. Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sucesor de n, el mínimo va a ser 1, ¿no? Y de ahí para adelante. Entonces, esto es falso. La suma de 0 con un número natural, ¿qué me va a dar? N. N, el número natural. Sí, el mismo número. El mismo número. La tercera, ¿qué me da? ¿Qué número me da? Me va a dar un número, pues, ¿qué número va a ser? El mismo número. El 3. El 3, ¿no? Porque dicen, el sucesor, así tienen que mirarlo. El sucesor del 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? El sucesor del 1, el 2. Y el sucesor del 2, el 3. Por lo tanto, aquí la respuesta es 3. ¿Ya? El sucesor de n es igual a 0. Falso. 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 La suma del sucesor de n con 0, ¿qué me va a dar? N más 1. Ya, n más 1, pero Sucesor de n. sucesor de n. Así es. Sucesor de n. Perfecto. Entonces, estamos. ¿Tiene alguna duda respecto a ver porque estos ejercicios son los que vamos a hacer, muchos ejercicios. Ahí usted tiene que tener, ese es el nivel de abstracción. Olvídense aquí en esta parte, olvídense de la programación, olvídense del C# y demás cosas. Dediquémonos a especificar y a usar esa función. Y así como estamos usando acá, usted ya al momento de programar, usted dice, ya puedo usar esta función más esto para resolver este problema. Bien, ahora, pónganse a trabajar ahorita. Y ahorita ya le voy a poner la tarea esta. Para hacer la especificación formal. Formal, no vamos a hacer la informal porque es perder el tiempo. Vamos a hacer la especificación formal para el tipo abstracto de datos cadena. Especificación formal. Es decir, ¿qué es lo que quiero que me presente? Quiero que me presenten esto. Que diga aquí, nombre, cadena. ¿Qué conjunto va a manejar? Y ustedes verán. Y empiezan a hacerme las funciones y empiezan a hacerme la semántica de el tipo de dato cadena, que ustedes ya conocen. ¿Qué se puede hacer con una cadena? Concatenar, sacar un elemento de una posición, colocar un elemento en una posición, limpiar la cadena. En fin, hay varias funciones. Entonces, pónganse a trabajar ahorita en eso ya, por favor, y me lo entregan en un documento. Ahorita la voy a hacer la actividad para que ustedes me la entreguen, ¿ya? Entonces, creo que la diapositiva está compartida, si no me equivoco. En un documento Word. En un documento Word, por favor, joven. La voy a pasar la diapositiva, la voy a compartir. No, aquí está. Esto le voy a dejar ahí para que ustedes puedan ir mirando y tienen que hacer parecido a esto como está. Nombre,